¿Qué tal? Muy buenos días, querido profesor y alumnos. Mi equipo lo vamos a presentar el tema de documentoscopía. Los integrantes son Alejandra Yasmín Segovia García, Andrea Elizabeth Ramos Medina, Katia Yolanda Félix Macías, Ariana Itzel Hernández Vélez y yo, Jessica Yasmín Medina Villa. Empezamos. Documento. Es todo aquello que nos transmite un mensaje y que puede ser manuscrito, grabado, fotocopiado, impreso, videofilmado o microfilmado, entre los más generales. Existen dos clases de documentos, las cuales serían indubitados. En esta no se presenta problema alguno para el perito en el examen científico que se le realiza. Y los dubitados o incriminados, en este sí se presentan problemas en el examen, es decir, pueden resultar falsos o alterados. La palabra documentoscopía está formada por dos vocablos, uno proveniente del latín, documentum, que significa carta, escrito, documento, y scoping, que proviene del griego y significa examinar. Documentoscopía se puede definir como aquella disciplina que se encarga del estudio de los documentos y de la escritura, tomando como punto de partida su estructura física, comprendiendo el tipo de papel, sus propiedades químicas, la calidad del papel, la tinta que se ha utilizado, la caligrafía y posteriormente la identificación del responsable del hecho. Méndez Vaquero define la documentoscopía como la técnica que trata de establecer, mediante una metodología propia, la autenticidad de escritos y documentos y determinar, cuando sea posible, la identidad de sus autores. La rama de la criminalística encargada por medio de conocimientos, métodos y técnicas de establecer la veracidad, autenticidad o falsedad de toda clase de documentos, con escrituras a mano en sus diversas variedades, mecanografiadas o de imprenta, haciendo probable la identificación del individuo responsable de un hecho. Como función principal de la documentoscopía, esta misma es la encargada de realizar pericias a efecto de determinar alteraciones de documentos u cotejo de grafías y firmas. Estas mismas también pueden determinar alteraciones en las escrituras, protocolos, licencias, pasaportes, papel moneda, entre otros muchos, sin incluir la capacidad con que se cuenta de determinar si algún texto fue o no escrito por la persona de la que se le sospecha, o si una firma fue o no elaborada por la persona a quien se le adjudica. Su aporte es de gran importancia, ya que es de alta incidencia en casos de impacto. La documentoscopía permite determinar la adulteración en documentos auténticos. También nos permite determinar si un documento auténtico contiene datos falsos y nos ayuda a determinar la falsificación de documentos. Entre las disciplinas más importantes se pueden destacar las siguientes. Tenemos a la grafoscopía, que estudia la escritura moderna, la paleografía, que estudia las escrituras antiguas, la caligrafía, que es aquella donde el experto mediante comparaciones puede identificar un documento escrito a mano y quién fue el que lo escribió. La criptografía, que es el estudio y la elaboración de claves secretas, la grafometría, que estudia los caracteres de la escritura especialmente en análisis de sellos,
en la escritura mecanografiada y en general en aquellos documentos impresos sobre los cuales se debe establecer si fueron o no estampados por la misma máquina. La grafocrítica, que es el estudio del grafismo bajo el aspecto auténtico o histórico; la cromatografía, que es la encargada del análisis de tintas, estableciendo la uniformidad o no de varias tintas. El ámbito de la documentoscopía es amplio, pero no obstante se pueden agrupar en el estudio y análisis de varios tipos de documentos. En estos documentos entrarían los textos manuscritos, que serían anónimos, firmas, tarjetas, etcétera, documentos acreditativos de identidad o condición, que serían los pasaportes, permisos de conducir, entre otros. Documentos mercantiles serían los cheques, pagarés, letras de cambio, etcétera. Y los textos realizados por procesos mecánicos, que sean las impresoras, máquinas de escribir, entre otros. En la documentoscopía existen diferentes clases de falsedad de documento. Dentro de la documentoscopía se debe más que nada determinar lo siguiente: el origen de ejecución, que esta misma formula cuando se trata de identificar al responsable de algún escrito, como por ejemplo firmas falsas, imitadas o inventadas. Otro punto es la falsedad o autenticidad, que esta misma hace referencia a un escrito de firmas, sellos, documentos. También se refiere a firmas estampadas en documentos cobrables, como cheques, pagarés, letras de cambio, etc. La alteración de un documento, firma o escrito. Estas alteraciones se pueden dar por tachaduras, enmendaduras e incluso borraduras o adiciones. Falsificación por alteración. La alteración se define como la supresión o agregación de elementos dentro de un documento auténtico para modificar su mensaje o sentido. Existen dos tipos de alteración. La primera es la alteración aditiva o por agregación. Consiste en agregar al texto original palabras, trazos o líneas de escritura. Y como segundo tipo de alteración tenemos las alteraciones diminutivas o supresivas. Estas consisten en la eliminación de palabras, signos para cambiar la originalidad o sentido del documento. La supresión puede realizarse por medios mecánicos como el raspado y el borrador. También tenemos la adición. Esta puede presentarse bajo tres aspectos: retoque, enmienda, interpolación. El retoque. El retoque consiste en realizar pequeños agregados a las formas gráficas con el objetivo de completar su construcción o acabado. Existen tres tipos de retoques: retoques ornamentales, que se utilizan para mejorar la legibilidad de la letra; retoque de camuflaje, sirve para modificar el sentido y estructura de los signos o para lograr el ocultamiento de otras maniobras falsificadoras; y por último tenemos el retoque caligráfico, que se utiliza para imprimirle a las palabras o letras una determinada estética o presentación. También está la enmienda. La enmienda es una especie de retoque que altera sustancialmente el signo original. Por ejemplo, un 3 se transformaría en un 8. La interpolación, que es otra de las formas de alteración, en donde los elementos que se agregan o adicionan son más numerosos que la enmienda. Las tachaduras se conceptualizan como la destrucción deliberada de una parte de la escritura original corregida. Mecánica: se desaparece el material escrito y se produce una alteración en las fibras de papel. En este tipo de borradura es difícil determinar si se había escrito originalmente.
La química se utilizan en forma corriente en documentos escritos en tinta, en lo cual no se quita, sino que solo se sufre una decoloración. La recuperación de la escritura será difícil si la corrección se realiza con el mismo instrumento que se utilizó para escribir originalmente. Bueno, y en conclusión, la documentoscopía tiene por objeto la investigación tendiente a determinar la autenticidad o falsedad de la parte material de un documento o de su contenido, ya sea impreso o manuscrito, y también a la identificación de su autor. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos.